El tema es un tema que está a debate precisamente y que ha estado a debate en los últimos tiempos de una manera mucho más puntual. Tenemos una guerra cultural en Estados Unidos y esta guerra cultural para muchos tiene nombre y apellido. Es la influencia de lo que es el marxismo desde su punto de vista cultural, que es una propuesta que se hace a principios del siglo pasado y que ha tenido pues en una incidencia en el pensamiento occidental tremendo. Julio Schilling hizo una presentación recientemente. Yo voy a dejar que el tema lo presente él y después entramos a discutirlo. Más que nosotros, pues el profesor Álvarez que está aquí con nosotros. Así que bienvenidos los dos. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación y siempre es un placer. Le había contado a Belzay que en varias oportunidades siempre ha sido un placer compartir con ustedes y sobre todo con Daniel, porque muchas veces, me acuerdo una vez que estábamos en un tema creo que económico y él me sacó con una cierta defensa del colegio austriaco y yo me sorprendí, yo dije, pero... Y él me dijo, no te esperaste eso. Y en otra ocasión en Televisión Martí, pues estuvimos en común, o sea, en defensa de educación pública, de salubridad pública, y él como medio lo detecté que estaba un poco sorprendido con eso, y yo le dije, bueno, yo creo que tal vez yo me fui por la izquierda y tú por la derecha, o simplemente... Cuando uno piensa lo que es la verdad, más allá de las cuestiones. Pero entremos, pon en contexto, porque el tema es tan ambicioso que no quiero perder tiempo. Vamos a entrar de lleno en el tema. Mira, aquí no es que, o sea, lo importante no es cómo a qué se refiere, o sea, hay personas que le llaman neomarxismo, marxismo moderno, marxismo identitario, en fin, es el mismo marxismo, simplemente que la dicotomía de el capitalista y el obrero, pues cambió y se amplió a oprimido, opresor, defendiendo en el aspecto específico, que es el enfoque de la disciplina, de la rama particular que se está dando. Digo esto porque es importante entender de que hay una continuación, o sea, es la misma base de conflicto, la base de que la liberación solo se logra desmantelando el sistema y concluyendo con la alienación. O sea, todos enfocan y aspiran a eso, entendiendo que hay diferentes factores que lo promueven en el marxismo clásico, tradicional, original, pues el sistema económico era lo que era entendido como el que producía unas relaciones de producción, que eso pues en cambio era el factor que manejaba una parte de la población y que para poder resolver eso entrábamos en un conflicto. Correcto. Y es importante señalar una cosa, los socialistas fabianos nunca aceptaron eso. O sea, los socialistas fabianos en ese sentido tal vez estuvieron mucho más claros y precisos en ver lo que vendría y ver determinadas cosas que otros marxistas después se dieron cuenta. Por ejemplo, Edward Bernstein, que en efecto fortaleció la socialdemocracia, que es un régimen respetable dentro de un sistema democrático, porque se dio cuenta que esas predicciones no se estaban llevando a cabo, que Marx había basado su posición de que era un sistema científico, en otras palabras, que las personas iban a luchar por su clase social. Que eso fue un debate con los que le seguían a Max Weber, que decían que no, que eso no es verdad, que las personas peleaban más por la religión, o sea, por la nación, por otras cosas que eran un factor más coherente, de más cohesión, mejor dicho, que lo que era la clase social. La Primera Guerra Mundial demostró que la gente fueron a pelear por el país y no por la clase social. También estaba ocurriendo todo lo contrario a las predicciones de Marx, que fue la base, y eso es que el obrero iba a ir empeorando, 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 y todo lo contrario estaba ocurriendo. Entonces, bueno, de nuevo, marxistas como Edward Bernstein ya se desprendieron de eso, pero habían otros que dijeron, esto está, la razón por la cual, están de acuerdo con todo lo que dice Marx, lo que decían es que el gran problema es que hay un casco invisible que no permite que la gente se den cuenta de lo miserable que están, de que lo están explotando, de que lo están destruyendo, que lo tienen aniquilado y que el sistema tiene esa superestructura que le llamó Antonio Gramsci, que fue uno de los que lo recogió, pero no fue el único. George Lukács, el húngaro comunista que implementó, dicho sea de paso, en
en ese experimento en 1919 de la República Socialista húngara, que nada más que duró unos meses. Él fue el ministro de Cultura, donde en el sistema de educación, o fue ministro de Educación, creo, pues puso en efecto clases sexuales para menores. Nada más que quería decir, Gramsci, que es este pensador italiano, esa superestructura la define como la cultura. Correcto. Para beneficio de nuestros oyentes, ¿no? Para que entren más o menos en materia. Y de ahí se desprende toda una corriente de pensamiento que califica en el día de hoy también la discusión que estamos teniendo. Hay otros pensadores que le van agregando precisamente a este pensamiento de que la lucha de clases tiene, pues nada, se contiene, se da dentro precisamente de este aspecto cultural. Vamos a pasar a Daniel y después Ricardo, mi querido hermano, entre usted con el bate en la mano. A ver. Bueno, déjame decir primero que estuve el viernes en el evento auspiciado por Julio Chilling, otros más, un colega mío, Díaz Rosillo, que desafortunadamente no pudo estar presente, pero hubieron otros intelectuales el Inter-American Institute for Democracy. El Instituto Interamericano por Democracia, y fue para mí una experiencia sumamente grata. Te felicito, Julio. Muchas y a todos los que aparecieron. Conocí unos cuantos intelectuales latinoamericanos, he hecho contacto con Ricardo Israel, que me parece una persona fantástica, y va a venir al programa. Ya confirmado este viernes. El viernes que viene va a venir, pero pues no hay problema, podemos estar los tres aquí porque... y fue una experiencia grata. Y espero volver a participar en el programa. Así que te felicito enormemente por el calibre intelectual, la altura a que esas presentaciones se llevaron a ese panel. El problema del marxismo cultural, yo creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí estamos en desacuerdo. El marxismo y su predicción del fracaso del capitalismo, eso mismo es un fracaso. Es decir, no ocurrió. Marx no prevía que el capitalismo tenía recursos primero para hacer ajustes. Reinventarse. Hacer ajustes, sí, ajustes necesarios para evitar el colapso. Después de la caída de la bolsa en el 29, los marxistas estaban todos celebrando. Decían, mira, aquí se cumplió la caída del capitalismo y viene el nuevo trato de Franklin Delano Roosevelt y el capitalismo recobra una energía enorme que la riqueza de los Estados Unidos después de la posguerra fue increíble. Pero lo que preocupa a todos nosotros, los que estamos envueltos en este debate, primero es la polarización que se ha llevado, la demonización de una persona que tiene una preocupación, por ejemplo, por la causa del pobre, del necesitado, que inmediatamente en el discurso político hoy en día está catalogado como un extremista, como un comunista, como un enemigo de los valores capitalistas y los Estados Unidos. Y las cosas para mí no son tan blanco y negro, y creo que para ti tampoco, Julio. Una de las cosas importantes es que cuando tú y yo nos sentamos a hablar, como estamos hablando aquí, todos los estereotipos, las categorías blanco y negro se desmoronan, porque no es realista que la posición tuya se pueda encasillar en una posición extremista de la derecha, ni la mía se puede encasillar en una posición extremista de la izquierda. Lo que sí yo abogo y defiendo es que una persona que esté a favor del pobre y el necesitado y que busque una forma no de redistribución de la riqueza, esa justicia redistributiva mecánicamente implicada por muchos marxistas, me parece a mí que es un fracaso. Pero creo de que las economías modernas se han dado cuenta de que ni la verdad está totalmente en la lucha de clases, pero también hay verdad de que sí hay explotación, y había explotación del trabajador por siglos en el occidente. Y Marx viene casi tardío a expresar, de acuerdo a él, de una manera científica, que en fin no es científica, era más doctrinal, hegeliana y dogmática. Fíjate, porque él viene del seno de la ciencia la lógica de Hegel, y ellos pensaban de que una vez que tú traduces la lógica de Hegel, que es necesaria, inexorable, que se va a cumplir inexorablemente, Marx cree que eso se puede aplicar a las leyes económicas. Y ahí me parece a mí que es el error del dogmatismo doctrinario teológico, las bases teológicas del marxismo, de Marx, no el marxismo, Marx, son increíblemente factibles, se pueden comprobar. Es más, yo leí hace poco que Mao Zedong estaba leyendo la ciencia, la lógica de Hegel casi al final de su vida. Es decir, ellos pensaban que esto era una cosa que se iba a cumplir por cuestión de lógica. Era un análisis casi a priori de parte de Marx, y que resulta ser es un fraude completamente, porque esas cosas no se cumplieron. Habiendo dicho eso, antes de Marx
ya habían personas, primero los socialistas utópicos, por aquí en los Estados Unidos, habían pensadores, aquí tengo una cita de uno de ellos, Oreste Brownson, que en el 1840, cuando Marx todavía no había surgido como Marx, todavía no ha escrito los manuscritos de 1844, por cierto, reprimido por los estalinistas en Rusia, porque revelan que Marx tenía unas inclinaciones democráticas que no están reflejadas en el marxismo-leninista ni el marxismo-estalinista. Lo suprimen los soviéticos en los escritos de Marx. Todavía Marx no había publicado nada, y ahora este Branson que estaba hablando en el 1840, aquí en los Estados Unidos, escribe un ensayo que se llama Las clases trabajadoras. Y dice él en Las clases trabajadoras, no lo voy a ver la cita completa, dice, la verdad es que el mal que estamos señalando no es individual. Oye esto, es estructural, dice él. Dice, pon a todos los cristianos individualmente entre nosotros y los males del Estado social permanecerían igual. Lo que está diciendo este hombre en el 1840, hasta que Marx surgiera, creo que tenía 19 años en el 1840 o 20 años, ya estaba hablando Oreste Brownson en los Estados Unidos del mal estructural. Si yo no le digo a nadie quién escribió esta cita, todo el mundo dice, este es Karl Marx. Dice, el problema es que la única forma de eliminar estos males es cambiar el sistema, no sus managers. El mal de la esclavitud y la inigualdad económica no resulta de los caracteres personales de los amos. Es el sistema que es el problema. Eso es lo que Marx va a decir y codificar en Capital, que el problema es estructural. Es decir, las ideas de Marx no son originales. Ahora, mi preocupación no es con Marx, mi preocupación es que hay un aspecto en la cultura occidental que es inseparable de quienes somos como americanos, como occidentales. Es la ética judeo-cristiana, que ya los profetas hebreos hablaban de que la explotación de los trabajadores en Isaías 58. Señores, esa frase, ustedes usan el poder para explotar a los trabajadores. Esa frase la hizo famosa Marx, pero ya la estaban diciendo los profetas hebreos. En otras palabras, lo que estamos buscando en el occidente, y estas polarizaciones me parecen son peligrosas y estereotipos peligrosas, que una persona como Álvarez, que se preocupa por el pobre y el necesitado, no es de un origen marxista, leninista, ni estalinista, ni comunista, es que yo soy un deudor a la tradición judeocristiana que es tan central a quién yo soy como americano y quién yo soy como occidental. Por eso, y aquí concluyo, Federico Nietzsche le llamó al marxismo una herejía cristiana. No digo que tiene razón, lo que quiero decir es que cuando Nietzsche lee a Marx, que eran contemporáneos, uno muere en el 1883, Nietzsche muere en el 1900, lo que Nietzsche ve es que lo que Marx estaba elevando de una manera inconsciente era la ética judeo-cristiana y le estaba dando un carácter supuestamente científico, siendo él ateo, pero de origen judío con un abuelo rabino. En otras palabras, los cimientos del pensamiento marxista originales inconscientemente reflejan esa preocupación por el pobre, por el necesitado, por el desvalido, el que no tiene albergue, el que no tiene comida, y dice que el Estado tiene una responsabilidad de que no se creen inigualdades que opriman y aplasten a ese hombre pobre y trabajador. Nietzsche dice, el enemigo más grande a la civilización occidental es la ética judeo-cristiana. Ricardo. Mira, yo vine a escuchar, Rodri, y me parece que tenemos una enorme oportunidad aquí de escuchar a estas dos personas, que son personas inteligentes, instruidas, que han investigado. Yo lo único que puedo decir es que desde que tengo uso de razón, yo he considerado que el marxismo ha sido un veneno, ha sido influyente, pero ha sido una influencia totalmente nociva en todas sus manifestaciones, en cómo gobernar, cómo organizar una sociedad, en la interpretación del comportamiento humano, en cómo manejar una economía. Desde el punto de vista personal, me parece que fue una mala persona. Con una familia llena de suicidios, pero otra cosa. Ahora yo les quiero preguntar esto. El tema básicamente es el marxismo cultural. ¿Cómo podemos interpretar esto a la luz de lo que está ocurriendo aquí en Estados Unidos? Tenemos una gran discusión, un debate, casi una guerra civil sobre temas culturales. Por ejemplo, en San Francisco, la ciudad más liberal en Estados Unidos, hace poco
destituyeron a través de una elección revocatoria a 3 miembros de la Junta Escolar cuyas ideas eran una interpretación, pienso yo, marxista de la historia. No hay que quitarle el nombre a una escuela de Lincoln. Lincoln era un hombre racista. No, Washington tenía esclavos y Jefferson. A mí me parece que nos deben hablar de eso. Mira, yo me alegro muchísimo que mi querido amigo Daniel haya tocado este punto, porque hay una corriente postliberal que está enfocando en priorizar un orden trascendental, en el concepto de solidaridad. Mira, un sistema de autogobierno no puede existir si no tienes una sociedad virtuosa. Necesitas tener, o sea, si hay extraordinarias diferencias, si hay una sociedad alienada, que de hecho hay muchas cosas que conspiran contra uno. Ahora la tecnología, por ejemplo, un factor alienante, si no lo usas de una forma medida y en moderación, en proporción con objetivos legítimos y de crecer. Pero eso son von Bismarck, recordemos, fue, o sea, la idea del Estado benefactor era de la derecha. De la derecha, exacto. O sea que esto es un concepto que yo creo que se ha desvirtuado por las guerras culturales, por los diferentes enfoques que se quieren apropiar. ¿Cómo se define la guerra cultural en Estados Unidos en estos momentos? La guerra cultural es una lucha. En este momento, en Estados Unidos. En este momento, una lucha por el poder político, por determinados variantes del marxismo cultural que ven. Son ejemplos. La teoría crítica de raza, la ideología de género y la teoría crítica queer. Son que las últimas dos están emparejadas, son enfoques que ven opresor y oprimido y buscan mecanismos de liberación que requieren absolutamente todos un cambio de sistema. O sea, coinciden en muchas cosas, que el sistema capitalista es malo, coinciden en que por lo general el hombre blanco, cristiano, heterosexual es el culpable de todo, aunque tal vez es una minoría. ¿Me entiendes? Sobre todo si tiene cierta edad. Sin embargo, lo encasquillan como si fuera una mayoría. Entonces, en la guerra la vemos a través de las instituciones. De nuevo, en esto, el Colegio de Frankfurt tuvo mucho que ver porque vivieron en los Estados Unidos. O sea, ese grupo, Colegio de Frankfurt es ese grupo de marxistas alemanes, Max Horkheimer, Fromm, Marcuse, Adorno, Habermas. Todos vinieron huyendo de Alemania nazi y vinieron a los Estados Unidos. Para Chicago, la mayor parte de ellos. Correcto, pero después algunos se fueron para California. Y New York, pero básicamente. Sí, y lo que vieron, se quedaron horrorizados porque veían en la cultura popular norteamericana el ingrediente que imposibilitaba que las personas pudieran tener una concienciación propia. Entonces ahí es el enfoque de buscar impactar la cultura y el factor freudiano, o sea, de la represión sexual, de la utilización del sexo, de la liberación sexual como un mecanismo. Y esto, déjame decirte, no es nada nuevo. Los bolcheviques, una de las primeras cosas que hicieron era promover el amor libre, o sea, como política de Estado, pero el gran problema es que entonces hubo graves problemas que nadie iba a trabajar. Entonces tuvieron que revertirlo básicamente al año, lo echaron para atrás, pero la idea era buscar cómo hacer el hombre nuevo lo más rápido posible. Y eso es lo que estamos viendo acá. Y estamos viendo una reacción contra eso. Y, por ejemplo, en cuanto a la teoría crítica de la raza, hay que establecer que es completamente contraria al legado de los derechos civiles, porque el legado de los derechos civiles tiene una base cristiana, particularmente bautista, aunque también había corrientes de judíos y católicos que defendieron eso, pero la base era la igualdad, no la equidad. Hay una gran diferencia. La igualdad ante la ley, veían el problema dentro de un marco de que se le estaba negando su derecho natural. Quiere decir, aceptaban el orden existente, pero buscaban mejorarlo, buscaban hacer justicia a la promesa de los Estados Unidos original. Eso es completamente diferente a la noción de la teoría crítica de raza, que busca en el sistema, o sea, un cambio total y absoluto, porque por tu condición de ser blanco ya tú eres culpable. O sea, es como que no es tu culpa, tú eres blanco, vas a morir racista. Tiene que haber cambios sustanciales. Tenemos que pasar a la publicidad, pero te doy la oportunidad de responder. Vamos a hacer una cosa para que puedas responder a lo que él está diciendo. ¿Te parece bien, Ricardo? Pasar a la publicidad. Vamos a pasar a la publicidad
Y pues nada, le damos la oportunidad al profesor Daniel Álvarez, para no tenerlo que interrumpir, a esta definición que hace Julio Schilling, que nos acompaña en el día de hoy, de este debate que se está dando en Estados Unidos acerca precisamente de cultural. O sea, regresamos. Esta conversación, porque no es pelea definitivamente, todavía no he visto y creo que no debe haber codazos ni cabezazos, pero tenía la palabra Daniel. Hay dos niveles aquí. Yo empecé a un nivel y Julio, en una presentación magistral, describió exactamente el marxismo cultural desde el punto de vista de superestructura. Vamos a decir, yo iba más al problema del económico, de que las preocupaciones de Carlos Marx y antes de los socialistas utópicos y este americano Oreste Branson en 1840, y ellos se estaban reconociendo de que la revolución industrial trajo una serie de estragos a las clases trabajadoras. Fíjate, la clase trabajadora es el título del artículo de Oreste Branson, 1840, el que lo quiera, yo se lo puedo mandar, ustedes pueden mándenlo a pedir aquí, yo se lo mando a Roberto, y Roberto se lo manda a cualquier oyente que esté viendo, un artículo monumental. En otras palabras, ya había una conciencia social en el suelo americano mucho antes de Carlos Marx, autóctona, es decir, de aquí de los Estados Unidos. Cuando Julio menciona estos temas de teoría crítica de la raza, la transexualidad, la homosexualidad, LGBTQ, queer, etcétera, ya es un problema de el rechazo, si te entendí bien, si no te entendí bien, corrígeme, Julio, es el rechazo a lo que se llama un desprendimiento de los valores, la ética judeocristiana, que es binaria, que creen que solamente hay hombres, sí, que no hay 3, 4 géneros, hay solamente 2 géneros, hombre, varón y hembra, ¿no? De acuerdo a la Biblia, está en la Biblia, yo soy teólogo, conozco la Biblia, y entonces desprenderse de esos valores trascendentes. Creo que Orlando habló de los valores trascendentes, cómo se han perdido. Entonces, lo que demuestra que hay un tipo de libertinaje donde no hay límites, no hay reglas, no hay estándares morales, y es como se dice en inglés, un free for all. Yo entiendo perfectamente la preocupación. Yo tengo una niña de 9 años, tengo una niña de 5 años. Esas son preocupaciones reales que todos los que están oyendo, que tienen hijos, que han tenido hijos, se dan cuenta que ha habido un cambio sísmico, se dice así, sísmico, desde los 60 para acá, con lo que muchos llaman el libertinaje. Uno de los problemas grandes que tenemos, y en la paso yo estoy hablando de la intervención del Estado, yo creo que ni a Julio ni a mí nos gusta la intervención del Estado, sea de la izquierda o sea de la derecha. Yo creo que eso es muy peligroso. Los motivos serían muy buenos quizás para mucha gente, pero una vez que tú metes el Estado a tratar de dictar moral, estamos en un peligro enorme, porque eso es lo que pasa en Irán, como tú dijiste en la pausa, pasa en Arabia Saudita, donde el libre pensamiento no puede existir y diferentes formas de uno verse a sí mismo no pueden existir. El problema que tenemos aquí es los Estados Unidos de América. Ahí viene el problema. ¿Cómo los fundadores ven a este país? Los fundadores, Madison y Jefferson, que son los arquitectos principales de lo que es los Estados Unidos de América desde el punto de vista constitucional. Yo interpreto este país como un país secular y enfatiza mucho los derechos individuales. ¿Que hay un peligro intrínseco en eso? Absolutamente. Yo creo que los padres originales de Madison y Jefferson estuvieran quizás escandalizados, como tú estás escandalizado y como yo también estoy escandalizado de muchas cosas que vemos. ¿Pero por qué? Pero ahí sí tengo que pararlo. Espérate, porque eran gente de su tiempo. Pero gente de su tiempo que fueron atacadas precisamente por una serie de representantes de ese mundo ahí voy al religioso, a Jefferson de que lo estaban acusando de lo que acusan. De acuerdo, no, a Jefferson lo criticaban, oraban porque se muriera. Timothy Dwight, el nieto del gran teólogo Jonathan Edwards, que yo admiro. Es decir, ya percibían a Jefferson y a Madison como hijos producto del iluminismo ateo francés. Como un peligro para esa tradición judeocristiana. Totalmente. Y Jefferson en privado le tenía miedo a esa tradición, y ellos le tenían miedo a esa tradición porque ellos veían los instintos teocráticos y se habían acordado que estaba mucho más reciente en su memoria la guerra de religión, que por 100 años protestantes y católicos se estaban matando unos a otros, y muchas veces los protestantes y católicos se unían para matar herejes.
Ujú. En otras palabras, lo que ellos le tenían miedo es el Estado teocrático. Ellos lo vieron perfectamente bien. ¿Estarían de acuerdo con muchas cosas que estamos viendo hoy en día? No, pero decían, ese es el precio de tener un país como los Estados Unidos de América, fundados en principio de la ilustración del iluminismo, donde hay una libertad individual para escoger quién tú eres y definirte como tú creas. Sí, a mucha gente no le va a gustar, absolutamente. Personas como yo, criadas en el seno de los bautistas, en el fundamentalismo cristiano, yo mismo me ruborizo cuando oigo a personas hablar de ciertas cosas. Pero el problema, ese es el precio de un país como los Estados Unidos de América. Es el único país en los Estados Unidos donde una persona puede decir, yo me considero mujer y no hombre. Una cosa para nosotros, del pueblo de los valores judeo-cristianos, inaudito, imposible creerlo. Pero ¿sabe qué decía Jefferson Amerson? Pero este es el precio que pagamos por vivir en los Estados Unidos de América. Pero hay que destacar primero que en la era de la fundación de los Estados Unidos, el concepto del individuo es muy diferente ahora. O sea, que había una base bíblica profunda en los fundadores de la nación estadounidense y un concepto del bien común que prevalecía, que con el tiempo eso se ha venido abajo, tal vez una radicalización de Me Too, de mí, Bueno, del individuo, el individual secular. Pero hay una diferencia, o sea, porque, por ejemplo, el libro Not My Idea de Anastasia Higginbotham, que es un libro que se da en la escuela, básicamente hablando de whiteness, en otras palabras, que es una parte de la Pero teoría yo quiero crítica. regresar al iluminismo con que empieza Estados Unidos. Perdona que te interrumpa, porque me parece que eso es importante. Porque ese debate que se da al principio de la República se está dando ahora. Y Jefferson era criticado precisamente de los que creían que el destino de Estados Unidos era básicamente un destino donde un grupo religioso iba a terminar dominando no solamente la cultura, sino también la política y la interpretación religiosa de ese Estado. Y un Jefferson y otros pensadores que terminan básicamente son los arquitectos de la Constitución de Estados Unidos diciendo, me muero de la vergüenza con ustedes, pero nosotros hemos venido aquí precisamente a crear unos Estados Unidos donde nadie nos diga que tenemos que creer, donde nadie nos diga cómo tenemos que actuar, donde el individuo sea dueño de su destino para interpretar si quiere creer o si no quiere creer. Claro, pero hay que recordar que había una serie de denominaciones religiosas diferentes. O sea, lo que se buscaba precisamente es respetar esa diversidad que había de creencias. O sea, todo bajo el gran techo Pero un Estado laico. del cristianismo. Sí, claro, querían la separación con el fin de proteger a la religión, hay que estar claro, porque el temor de ellos es que el Estado dominara a las instituciones O religiosas. que las instituciones religiosas, perdón, dominaran al Estado. Porque el debate que se estaba dando en ese momento era precisamente que las instituciones religiosas terminaran presidiendo sobre los estados. Pero es que ellos vinieron, o sea, la base viene huyendo de la persecución del Estado hacia la iglesia. Para imponer una visión religiosa, no para darle oportunidad a todas las Pero religiones. estaban escogiendo la denominación particular. Exacto. Entonces, en este país querían mantener esa autonomía lo más posible y por eso es que en todo momento se respetó esa diferencia y irónicamente convierte a los Estados Unidos en determinado momento el país más religioso del mundo porque precisamente no había una iglesia estatal. pero- no pero- había- Bueno, yo Déjame lo único que Ricardo, decía, Ricardo, el señor En God We Trust. Eso fue en el No. año 1900, en los años 1950, Bueno, cuidado. y One Eso- Nation Under God. No, en with liberty. 1950. Ujú. El Pledge of Allegiance no dice under God hasta los 1950. Ujú. En God We Trust, en el kilo, aparece durante la presidencia de Ulysses S. Grant. Cuidado con citarme la moneda en God We Trust. Given by the Eso- Creator, la Declaración de Independencia. Los derechos. No está en la Constitución. Dios no se menciona en la Constitución. Cuidadísimo con eso. Ajá. Vamos a caminar fino aquí. Pero no, yo creo, mira, la preocupación de Julio es sumamente importante, porque, repito, tengo una hija de 9 años, una de 5 años. A mí, mi esposo y yo hablamos de estas cosas, déjame decirte. Estamos preocupados por ciertas cosas, pero al mismo tiempo, el problema es que cuando este país se funda, la primera generación que viene, bueno, la primera fue Mayflower, esa no para mí cuenta tanto, la que cuenta es la segunda generación de la segunda ola de inmigrantes de 1634 en Massachusetts Bay Colony, que fundan Massachusetts Bay Colony, que venían huyendo, como tú dijiste, Julio, de la persecución de los puritanos en Inglaterra.
Pero ¿qué hacen? Implantan ellos un Estado teocrático. Ellos veían a los Estados Unidos como el Estado teocrático, el nuevo reino de Dios, el nuevo Israel. Así mismo estaban hablando de ellos. Y veían a los indios como los cananeos. Pero eso es otro tema aparte. Vamos a dejar eso aparte. Pero o sea que 4 cuáqueros fueron ahorcados en la colonia de Massachusetts Bay. Nadie se permitía entrar a la colonia que no era puritano, al corte de los fundadores de esta nación, que eran todos calvinistas. ¿Qué hace Roger Williams? Uno de los héroes importantes, hay que citarlo aquí. Roger Williams condena la persecución. Roger Williams funda la colonia de Rhode Island, pero era bautista, vivió primeramente en Massachusetts Bay. ¿Y qué hace Roger Williams? Roger Williams critica por robarle la tierra a los indios, así mismo se lo dijo, y le dijo que ustedes no pueden imponer un criterio que viole la libertad de conciencia. O sea, ¿qué hicieron? Lo expulsaron, casi se muere de hambre. Los indios en lo que es hoy Rhode Island lo rescatan, le pide a la colonia que le den un charter para fundar la colonia. O sea, ¿qué hace? Permite que cuáqueros vinieran a Rhode Island. Permitió todo tipo de creencia, incluyendo los musulmanes por nombre y los ateos por nombre, en un libro muy famoso que se llama The Bloody Tenet of Persecution, la persecución sangrienta por la causa de la conciencia. Pero ahí dice una cosa muy importante, Julio, que tiene que ver con lo que tú dijiste. Tú estás hablando de los Estados Unidos y tu visión, que tiene una influencia enorme en el discurso político y cultural. Que la visión es que este país tiene unas raíces judeo-cristianas muy, pero muy potentes. La tiene. Y Roger Williams creía de que aunque hubiera libertad de conciencia, el Estado debía ser cristiano. ¿Sabe qué hace Madison y Jefferson? Dice, no. Roger Williams empezó muy bien, pero no podemos tener un Estado donde surja un credo religioso por encima de todo. El Estado tiene que ser totalmente secular. Por eso Madison no quería ni capellanes en el Congreso. Ni Madison ni Jefferson quería que se enseñara la Biblia y se orara en las escuelas. Y este país violó la separación de iglesia y Estado por siglos. Y cuando el juez Alito declara en una decisión de Montana hace un año que ahora ustedes discriminaron no solo los católicos, pero ahora le vamos a dar de las escuelas privadas, Alito no entiende, perdona que lo tengo que decir, que los Estados Unidos es secular. Él quiere justificar, darle dinero a las escuelas cristianas. Perdona, regresa a eso porque si no, no se entiende. Porque básicamente, ¿qué es lo que hace Alito y cuál es el debate para que lo entienda? Y después te paso la palabra. No, lo que estamos viendo hoy en día aquí en la Florida, que vamos a darle dinero a las escuelas privadas religiosas. Porque ¿Qué año es ese debate? Eso es, bueno, ese debate surge Madison y Jefferson escribieron documentos, que los tenemos los textos, donde le pidieron, vamos a enseñar Biblia en la escuela, y Madison les dice, no podemos hacer eso. Madison hablaba de maestros cristianos en las escuelas para enseñar cristianismo, y Madison dice, no podemos dar dinero al Estado para enseñar cristianismo, perdóneme, yo respeto sus credos, yo respeto sus creencias cristianas, pero no podemos usar dinero del Estado para hacerlo. Jefferson escribe una carta a la Asociación de Danbury Bautista de Virginia, le dice, no hay ahí la frase famosa, una muralla de separación entre iglesia y Estado. La Constitución no menciona a Dios. Esa gente tenía terror al Estado teocrático, que el Estado pueda dictar moral, que pueda dictar religión, que pueda dictar algún tipo de credo, algún tipo de filosofía de parte con el poder del Estado. Okay, ahora dar la oportunidad. Ese es el problema que después regresamos a Alito, pero dar la oportunidad a Julio. Julio Chili, adelante. Pero quiero, o sea, porque no se puede dar la impresión de que había una voz monolítica dentro de los padres fundadores. Washington y Jefferson tenían diferencias extraordinarias. Hamilton, el gran amigo que fue el secretario de Washington, era archienemigo de Jefferson. O sea, que habían vertientes. John Adams era muy religioso. Ben Franklin. O sea, que dentro de los forjadores habían, o sea, diferentes corrientes también. Pero lo que yo creo que lo más importante es que hay una lectura que se está dando que, por ejemplo, de lo que estamos hablando, puedo estar equivocado, de que si en los colegios el Departamento de Educación, que es un órgano del gobierno, le da a un muchacho de 9 años leer un libro sobre la teoría crítica de blancura, que es básicamente una predisposición de que los blancos son todos culpables, que este es un país racista, que eso es una extensión de la teoría crítica de raza. Eso es el poder político involucrándose en la vida. O sea, aquí nadie estamos hablando que si una persona quiere creer lo que quiera, si una persona quiere, como adulto, ya pensante, considerarse un elefante en vez de un hombre o en vez de una mujer, tiene el derecho de hacerlo, pero lo que no tiene el derecho es a menores de edad
decir que son género neutro y que todo esto es una construcción, porque están contra la ciencia, no están contra la religión, están contra la ciencia. O sea, biológicamente eres un hombre y eres una mujer, punto. Que después puedes utilizar mecanismos artificiales y preservar con medicina, con tratamiento por el resto de tu vida para tratar de encajar en algo, una percepción, no va a cambiar la realidad genética, no va a cambiar la realidad biológica. Entonces, eso tiene la persona derecho a hacerlo. No creo que se debe imponer con fondos públicos y mucho menos servir de base en instituciones de educación desde el poder político, porque en efecto, sea decisión de los sindicatos, sea decisión de la junta escolar. Entonces, es ahí, yo creo que ahí no se está defendiendo en sí una base judeo-cristiana per se, porque incluso hay corrientes dentro de las diferentes iglesias que defienden, o sea, determinados espacios que hay un conflicto en eso, no es tampoco una voz monolítica en eso, pero yo creo que ahí es donde está la diferencia en tratar de preservar para los menores en cuanto a la educación algo más neutral, objetivo. Daniel, en las escuelas. Comparto tus preocupaciones. Y déjame decir una cosa, en mi programa, antiguo programa, en Radio Caracol, que no te puedo invitar porque no existe, yo y Ramón Mestre, amigo, conocido por los dos, por cierto que Ramón quería ir, pero estaba enfermo, iba a ir conmigo el viernes, criticamos fuertemente la teoría crítica de la raza. Tengo un colega en FIU, en la Escuela de Leyes, y que respeto y protegeré y lucharé por su derecho de enseñar teoría crítica de la raza como teoría, pero no imponer dogma a nadie. En la universidad no se debe imponer dogma, la universidad no está para adoctrinar a las personas, pero a nivel universitario estamos hablando ya de otro animal. Pero estoy de acuerdo contigo, esa cosa de ser culpable y castigar a un blanco, decirle que tú eres culpable, que tú eres inconstitucionalmente racista, eso me recuerda a los feministas extremistas como en Boston, había una muy famosa, muy respetada, Mary Daly, que decía que el hombre es constitucionalmente misoginista, odia a la mujer por constitución. O Heidegger, que dice que el judío es inferior ontológicamente. Es decir, ese tipo de ontologizar el racismo y atribuírselo a una raza cuando ha habido discriminación de negros a blancos, de negros a otros lugares, en África, de africanos contra otros africanos que le vendían a los árabes y lo vendían a nosotros, sus propios esclavos. No, cuidadito con imponer ese tipo de dogma. ¿Tú sabes qué? Tú y yo estamos de acuerdo en eso. Ahora, por eso critiqué muchas cosas, querido amigo. Muchas cosas, y critiqué también a este tipo que tú y yo hemos leído, a Marcuse. Critiqué su ensayo de crítica de la tolerancia pública. Lo que él dice, tenemos que suprimir el discurso, pues tenemos que imponer nuestro dogma. Cuidado, pero también mencioné en ese programa, cuidado con la derecha de suprimir el discurso y imponer sus propios dogmas. Eso sí es neutralidad. Mira, en el tema, una riquísima conversación, por cierto, pero en el tema del marxismo cultural, una de las acusaciones que hace el conservadurismo aquí en Estados Unidos es que está permeado el mundo cultural, Hollywood, de la academia, etcétera, de ideas marxistas. Básicamente, el concepto marxista de lo que es Estados Unidos, este exitoso experimento, no, que está fallido, esto nació mal, torcido. El gran poder económico de Estados Unidos surge de la explotación de los esclavos. ¿Ustedes creen eso? Que está teñida la cultura aquí en Estados Unidos, la alta cultura académica, la cultura popular de marxismo, ¿tú lo ves como una amenaza, Julio? Con respecto a sí, una amenaza. Que así se ganaba, según los guerreros marxistas culturales. Sí, la larga marcha por las instituciones que yo creo que vienen en camino. Mira, tras la caída del comunismo soviético en el año 89, fíjate que casi todos estos estudios de teoría crítica de la raza, teoría crítica queer, teoría crítica postcolonial, teoría crítica legal, que bueno, que empezó en los 70, cogen fuerza a partir del año 89. O sea, hubo una búsqueda de un espacio y las universidades fue donde y el mecanismo de la teoría crítica que surge del Colegio de Frankfurt, que la diferencia era, Horkheimer hacía la distinción porque si uno dice, bueno, ¿por qué ese nombre? Él escribió
un ensayo magnífico, la teoría tradicional versus la teoría crítica. La teoría tradicional, por ejemplo, es descriptiva, describe. La teoría crítica, sin embargo, es prescriptiva. Entonces busca dentro de los canones de Marx utilizar la crítica con el fin de cambiar la sociedad. O sea, entonces el trabajo del teórico crítico es pues buscar el punto de defecto que, defendiendo en el punto de partida de la teoría crítica de raza, ve todo como una opresión racial de blanco versus negro. El feminista radical pues busca un patriarcado hombre contra las mujeres. El factor de interseccionalidad, que eso fue de Kimberly Crenshaw del año 89, 90, que en efecto dijo que unió la raza con el sexo. En otras palabras, decir, bueno, que ella era negra y era mujer, pues era discriminada por ser negra y por ser mujer. Entonces, de pronto, se unió determinados factores y una persona de la LGBT, pues va a tener también otra tercera dimensión de agravios. Entonces, pues todo esto es lo que le llaman en efecto la política de identidad, porque te condiciona tu ser como una identidad. En otras palabras, tú ganas o pierdes, no por tus méritos, sino por al grupo al cual tú perteneces. Y eso es un gran problema, incluso porque quiere decir que te va a excusar de cometer crímenes. Muchas veces, muchos de los saqueos que vimos en el verano del 2020 fue basado en una noción de que yo soy víctima, me han estado cagando, explotando, yo tengo derecho a robar, yo tengo derecho a buscarme lo mío. Y eso lo vemos, o sea, a todo nivel de la sociedad. O sea, hay personas que dicen, no, mi empleador me roba, me está explotando, yo tengo derecho a robarle también. Miren, no, yo creo que los puntos que tú has dicho son muy válidos. Me parece que una de las equivocaciones que la izquierda ha hecho es cerrar la conversación con personas como Julio, que tienen unas críticas pero sumamente importantes, que legítimas, unas quejas legítimas. Es decir, y cuando tú cierras el discurso por razones doctrinarias, seas tú de derecha o seas de izquierda, estamos perdidos. Por eso me parece a mí que esta conversación que tengo aquí con Julio Schilling, y que va a continuar obviamente, es importantísima para evitar que caigamos en dogmas, sean dogmas liberales o sean dogmas de derecha. Pero mira, ahora tú has tocado un tema importante. ¿Ha habido discriminación contra los negros? Absolutamente. ¿Ha habido patriarcalismo que ha oprimido a las mujeres? Sí, lo ha habido. La cosa es cómo, y lo hay. ¿Cómo enmarcar ese debate? Es decir, que hay personas que sienten que son profundamente identificados con la mujer o con el hombre, depende de quién sea. Ahora mismo me acaba de decir mi esposa, un colega mío, ha declarado que no es hombre, que es mujer. Ahora, ¿qué le voy a decir a esa persona? Si él en su conciencia, como decía Santo Tomás de Aquino, la conciencia es el señor del ser humano. Lutero, la conciencia del señor del ser humano. Madison y Jefferson, la conciencia del señor del ser humano. La única sociedad que permite que tú te autodefinas y tú determines tu propio destino es los Estados Unidos de América. Todas las demás culturas que yo conozco imponen algún tipo de modelo cultural y usan el poder del Estado para imponerlo. Si no queremos, Julio Schilling, que el Estado imponga un dogma liberal, no queremos un dogma de derecha, lo que queremos es una conversación. Yo quiero entender y humanizar al transgénero y conversar con él. Yo he tenido estudiantes transgénero. ¿Y por qué? A ti, ahora con todo respeto, porque a ti ¿qué te interesa que sea transgénero? No, a mí no me interesa, pero te quiero decir. Si no te interesa, y si no te interesa que sea transgénero, ¿para qué tú quieres esa discusión? No. O sea, pero es con la derecha, que tiene que, para mí, una vez que la derecha no quiere hablar con un transgénero, ¿qué es lo que hace? Lo demoniza, le dice groomer, le dice perverso, le dice eso. ¿Por qué? Porque no se han sentado con un transgénero a oír a esa persona, o un homosexual para oír a esa persona. Ese tipo de conversación, mira, tres dimensionales, lo que hace falta en la sociedad, no demonizar al otro. Este punto es fundamental, porque déjame decirte, hay muchas personas, yo conozco muchas personas gay que están opuestos a la metodología que está utilizándose con la ideología de género, teoría crítica de raza, porque, dice, ¿por qué? Porque partan igual que los negros del movimiento de derechos civiles, partan desde un entendimiento de que se le está negando un derecho natural y ellos tienen la libertad de expresarse. Eso es válido porque está respetando la constitucionalidad, está respetando las normas existentes, pero el gran problema es que lo que estamos hablando, y yo creo que esto es en gran parte porque se han robado lemas que son importantes y lo han secuestrado, y lo que están buscando es cambio sistémico, desmantelar el orden en vez de decir vamos a mejorarlo, pero vamos a perfeccionarlo. Si ese orden te impide a ti desarrollarte como ser humano, no es
justo y necesario pues cambiarlo. Por Porque, leyes. por leyes, no estoy Ahí por está, ahí leyes, está, ahí está. exactamente. Porque si ese orden a ti te impide desarrollarte como mujer y que existe la discriminación, existe todavía la discriminación contra las mujeres. Yo creo que eso es innegable. Y hay evidencia suficiente de que una mujer, por realizar el mismo trabajo con hombre, cobra mucho menos que un hombre. Muchísimo menos. Hay evidencia de que todavía hay racismo institucional en los Estados Unidos. Yo creo que eso está más allá de la discusión. Por luchar por cambiar un sistema que tú consideras que te limita a ti como ser humano por tu condición como ser humano, o por ser negro, o por ser mujer, o por ser gay, o por ser transexual, o por ser lo que a ti te dé la gana. No es justo cambiar ese sistema a través de un proceso legal, a través de un proceso político, a través de un proceso. Pero la demonización de tratar de cambiar leyes a priori diciendo de que esas leyes son justas y son necesarias y que realmente no te afectan a ti como mujer o no te afectan a ti como hombre o no te afectan a ti como en tu, o sea, en tu predilección sexual. Y eso es lo que se está diciendo, porque aquí se está diciendo, si un gay quiere cambiar las leyes, no, eso es teoría de género. Si un negro quiere cambiar pues las leyes que considera que lo son, que están siendo oprimidos, no, eso es critical race. Y se les impide a través de un proceso, pues cambiar leyes que yo considero que son injustas. Es que hay una gran diferencia entre enseñar, hablar y discutir que en este país ha habido racismo, eso se sabe, que la esclavitud es innegable, es un pecado original de los Estados Unidos, eso es innegable, pero no se puede decir que este país se fundó por el propósito de preservar la esclavitud, que se fundó. No, pero estamos ahora. Pero esto es importante entender porque este misma prisma lo vemos desde todas estas otras mecanismos de lucha. Este país no se fundó para preservar la homosexualidad, ni para preservar, pero sí, bueno, pero eso te digo, lleguemos ahora. Pero tengo que interrumpir. Este país no se fundó para preservar nada. Este país se fundó por Madison y Jefferson para que la persona pueda escoger lo que quiera con hacer. La máxima libertad posible que no existe en ningún otro país del mundo. Pero esa es la diferencia. Yo creo que en el 1776, cuando Estados Unidos declara su independencia, posteriormente cuando fue en el 89, la Constitución, no se concebían estos conceptos transgénero, había hombres y mujeres. El tema es complicado. Yo creo que tienen que regresar aquí con frecuencia, y el tema de los transgéneros es complicado. Por ejemplo, en el deporte es parte de la cultura, estamos de acuerdo, ¿no? La cultura de un pueblo incluye el deporte, la gente participando y la gente de espectadores como yo. El caso de este nadador o nadadora de la Universidad de Pensilvania, que por las razones que sean, el certificado de nacimiento decía que nació varón, él a través de cualquier proceso psicológico, filosófico, físico, lo que sea, decidió que no, que era una mujer, y entonces ahora gana. Era un nadador mediocre cuando competía contra otros varones, cuando era varón. Ahora es una superestrella cuando compite con mujeres. Ok, ¿estás de acuerdo contigo? Estoy de acuerdo contigo. Sí. Yo dije en mi programa y lo digo aquí. Yo estoy en contra de que ese que nació hombre compita contra mujeres biológicas. Yo estoy a favor de los derechos de transgénero. En otras palabras, cuando yo veo que hay aquí una inigualdad, la igualdad es inigualdad. Y voy a estar en contra. No le da una ventaja. Solo traer a colación una cosa. La cuestión de hombres vistiéndose de mujer o viceversa, el cross-dressing, es una cosa que ha existido desde siempre. Correcto. Si te vas a la cárcel, pues vas a ver toda una cultura de eso. Lo que pasa es que ahora la tecnología ha facilitado esto. O sea, aquí lo que estamos hablando es algo que ha existido, pero lo que se está cuestionando es si se va a extender favores especiales al punto que se impone al resto de la sociedad, como en terrenos como el deportivo competitivo. Yo quiero saber cuando la WNBA, si cuando entra un hombre, LeBron James, a lo mejor que se cambia de sexo LeBron James, y entra ahí mismo llega eso, ahí mismo terminó eso. Entonces es ahí lo que yo creo que, porque esto no es solo antirreligioso, es anticientífico. Entonces, pero traigo a colación que esto siempre ha existido. Siempre. Exactamente. Más que los ejemplos
puntuales, que uno siempre puede encontrar ejemplos puntuales y singulares que deben y ser rechazados. Yo estoy de acuerdo con ustedes en ese sentido, ¿no? Pero vuelvo a la interpretación, o sea, de que hablar en estos momentos de reivindicación de derechos de las mujeres, no, eso no se puede hablar porque eso es teoría de género. No, Hablar de que en estos momentos, hablar de problemas que tiene la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que los tiene todavía, y muchos de ellos son institucionales, pues también eso entonces es teoría crítica de raza. Y yo creo que estamos llegando a los extremos. De la misma manera que hay una extrema izquierda que interpreta de una manera muy singular la realidad de esas personas, hay una extrema derecha que quiere evitar la discusión, por lo menos la percepción. Roberto, pero mira, yo no me gusta hablar desde arriba, me gusta hablar abajo. Yo estoy mirando la comunidad afroamericana, los estudiantes afroamericanos aquí en Miami-Dade County. ¿Sabes qué? El nivel de que no pasan los exámenes estatales es tan alto que yo quería tener a, ¿cómo se llama? El que se fue de aquí huyendo, ¿cómo se llama? Carvalho, tenerlo y programa, no quería venir. Y lo llamamos. Porque ese para mí es el problema de la comunidad negra. ¿Por qué esos muchachos están fracasando? ¿Por qué no estudiar ese problema? ¿Por qué no dirigirse a ese problema? Esa es la forma de atacar el problema del racismo. No hablar de teoría al nivel teológico, es meterse en los problemas locales, particulares, y dirigirse al problema. Hay un negro, no dogmatizar ni de izquierda ni de la derecha. Bob Woodson, que tiene el Instituto 1776, es negro, fue original miembro del Movimiento de los Derechos Civiles, y él trabaja dentro de los barrios muchachos negros para estimularlos, para darle, y está haciendo un gran trabajo dentro de las cárceles, dentro de esto. O sea que yo creo que hay respuestas, y él está en contra de la teoría crítica. Muchísimas, no, se nos acabó el tiempo. Hace rato que se nos acabó el tiempo. Una cita de Adam Smith, hay que dejarla para la próxima. La cita de Adam Smith. Esto es de riqueza de las naciones, la Biblia de los capitalistas. Es el mejoramiento de las circunstancias de las... Háblalo más suave. El mejoramiento de las circunstancias de las clases trabajadoras del pueblo tienen que ser consideradas como una ventaja, y no como una inconveniencia a la sociedad. La respuesta parece ser abundantemente clara. Los sirvientes, los trabajadores, las clases laborales, la gente que trabaja de diferentes tipos, hacen la mayoría de la sociedad. Lo que mejora las circunstancias de esa parte mayoritaria de la sociedad, si los pobres, los trabajadores, nunca puede ser considerada como una inconveniencia a la totalidad de la sociedad. No sociedad puede florecer y ser feliz cuando la mayoría de sus miembros son pobres y miserables. Yo creo que una de las Adam cosas, Smith. Yo creo que una de las cosas. Y él hace unos argumentos a favor de impuestos que son necesarios y de aranceles, o sea. Mira, una de las cosas que se ha dejado. Los modales, y los felicito a ustedes por seguir ese credo de Adam Smith de discutir respetuosamente. Muchísimas gracias, Luis. Julio Chile, un honor. Y Daniel Álvarez, muchas gracias. Estos programas de los viernes van a continuar. Me parece que es importante una discusión de alto rango, como la que se ha llevado a cabo en el día de hoy. Yo me voy, regreso el lunes a la misma hora, por ahí se queda pues el Versailles, se queda la Torre Deportiva. A todos ustedes, buen fin de semana y que Dios nos acompañe a todos.